Muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión de retos del PAME con enfoque en acreditación en salud. Los retos que vamos a tener en el día de hoy es, número uno, entender y aplicar la metodología de autoevaluación, en donde vamos a entender cómo hacer el manejo de la hoja radar para la autoevaluación cuantitativa, la identificación y redacción de las fortalezas, la identificación y la redacción de oportunidades de mejora. De los estándares objeto de mejora, según el apetito del riesgo que ya hemos definido en nuestra primera sesión de retos, y posteriormente vamos a entender y aplicar la selección y aplicar cómo seleccionar los procesos a mejorar, identificando pues aquellos procesos a mejorar según los estándares priorizados. Una vez ustedes vean este video van a poder diseñar su cronograma de todo el desarrollo del PAMEC. Este material contiene algunos conceptos que les invito a revisar de forma individual. No los vamos a leer porque simplemente es un ejercicio conceptual. Si tienen alguna duda sobre estos o quieren ampliar información, con todo el gusto pues pueden llamar a su tutor. Vamos a iniciar nuestro ejercicio de autoevaluación. Entonces, ¿cómo autoevaluarme con la hoja? El primer ejercicio de autoevaluación es entender los pasos para poder ejecutar la autoevaluación. Voy a pasar un poquitico, esto ya lo vamos a ver en la práctica, pero quisiera enfocarme en una diapositiva que está un poco más adelante y es el ejercicio que se debe ejecutar para la autoevaluación. Entonces, lo primero que yo debo hacer, paso número uno, leer la intención del grupo de estándares. Paso número dos, leer todos los estándares para hacerme una visión global de todos los estándares. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio en la práctica. Para poder hacer el ejercicio en la práctica vamos a utilizar las siguientes herramientas. Herramienta número uno que ya ha venido trabajando, el documento formato 1, 2, 3 del PAMEC y nos vamos a ubicar, perdón, pongo este archivo por aquí, permítame un segundo por favor. Nos vamos a ubicar en la hoja 4 y en la hoja 5 para poder hacer el ejercicio. Entonces, herramienta número 1, formato 1, 2, 3 del PAMEC. Herramienta número 2, su matriz de acreditación en estándares ambulatorios. Este documento lo vamos a utilizar para poder leer el propósito o la intención del grupo de estándares y poder leer de forma práctica todos los estándares. Vamos entonces a ubicar en este documento los estándares cliente asistencial que se encuentran en la hoja. Permítanme un segundito. Aquí los tenemos. Intencionalidad del grupo de estándares cliente asistencial y también vamos a utilizar otro archivo que se llama hoja desglose de hoja radar, que es un archivo en donde están todas las variables de la hoja radar desglosadas, o sea, las diferencias entre por qué calificar 1, por qué calificar 2 o por qué calificar 3. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro ejercicio de autoevaluación y vamos utilizando el PowerPoint como para poder recordar los conceptos básicos. Mi recomendación siempre es que la calificación siempre se haga primero la cuantitativa y después la cualitativa, y así estaba nuestro formato de PAMEC 1, 2, 3. Sin embargo, pues las recomendaciones que se hacen desde otras fuentes es primero hacer la cualitativa y después la cuantitativa. La razón por la cual nosotros recomendamos primero la cuanti es porque al desglosar tan claramente cada punto en enfoque, implementación y resultados, tengo una claridad mayor para ya después definir la fortaleza, la oportunidad de mejora y la evidencia de aquella fortaleza. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro archivo de formato de PAMEC 1, 2, 3, ubicándonos en el paso 5. Diligencian los datos básicos de identificación de la empresa, representante legal, y vamos a nuestro primer paso de la autoevaluación, que es leer la intencionalidad del grupo. Para eso,
Nos vamos a ir al manual de acreditación en salud y hospitalarios en la página 21. Vamos a leer para el ejercicio pedagógico. Perdón un segundito, que es que este archivo, este puntico no me deja verlo. Permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Ok, ya me lo permite ver. Entonces, la intencionalidad del grupo de estándares es asistencial. Esperan como resultado, cuando una institución obtiene el cumplimiento de los estándares de ese grupo a partir de un enfoque humanizado de servicio es. Vamos a leer solamente los subtítulos verdes y ustedes pues en su ejercicio individual pueden leer todo el concepto. Si tienen alguna duda sobre el concepto, saben que pueden llamar a su tutor. 1. Que durante su atención a los pacientes les sean respetados los derechos. Que conozcan cuáles son los deberes. Que los pacientes reciban la atención de la institución ofrece sin discriminación en su tiempo razonable, sin interrupciones y de acuerdo con su condición de enfermedad. Que la atención del paciente y su familia se realice de manera congruente con las características socioculturales individuales y consulte sus necesidades y expectativas sobre la atención. Que cada paciente reciba atención, cuidado y tratamiento de acuerdo a sus condiciones específicas de salud. Que el paciente de cuidado y tratamiento sean recibido por el paciente bajo condiciones de seguridad, respeto a sus derechos, de una manera informada, con acciones de educación sobre sus enfermedades o condición de salud y con el propósito de obtener los resultados esperados de la atención. Que se evalúe la implementación del plan de cuidado y tratamiento para que el paciente obtenga los resultados esperados de la atención. Que el paciente reciba una adecuada finalización del tratamiento y un plan de cuidados posteriores al egreso. Que el paciente que requiere ser referido se le garantice las condiciones para la continuidad de la atención en el lugar, perdón, de referencia y si es necesario el regreso a la institución, y que el paciente se beneficie. Esas son las intenciones. Haciendo digamos, ese recorrido por las intenciones, voy a entender el estándar. Bueno, el grupo de estándares cliente asistencial. El siguiente paso, el paso número 2, es leer cada uno de los estándares. Como es un ejercicio muy largo, vamos a leer solamente los títulos. Derechos de los pacientes. Eso está, digamos, lógico desde la cadena de atención, la cadena de valor de la atención. Seguridad del paciente, como pues un tema transversal. Acceso. Después viene registro e ingreso. Evaluación de necesidades al ingreso. Planeación de la atención, que es bastante largo. Pues bien, todo el ejercicio, evaluación del tratamiento o de la atención, salida y seguimiento, referencia y contrarreferencia, sedes integradas en red y el estándar de mejoramiento. Una vez entonces entendamos cada uno de los estándares o leamos cada uno de los estándares y tengamos una visión global, iniciamos nuestro ejercicio de autoevaluación cuantitativa. Entonces vamos a irnos nuevamente a nuestro formato 1, 2, 3 y vamos a iniciar el ejercicio. Mi recomendación es que empiecen a leer el estándar e identifiquen los verbos que piden el estándar. Vamos a hacer un ejercicio. La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes. El primer verbo identificado es cuenta. Incorporada en el plan de direccionamiento de la organización. O sea, el segundo propósito que tiene el estándar es que esa declaración de derechos y deberes esté incorporada. Es importante que no piensen que todo lo que está relacionado con el plan estratégico tiene que estar de forma explícita. No, puede estar correlacionada con el enfoque de un objetivo estratégico, pero no explícitamente van a pretender que en un objetivo digan, digamos, por trabajar por los derechos y deberes. No, normalmente eso no se va a ver en un objetivo estratégico. Se va a ver, por ejemplo, tener una atención humanizada. Y entre la atención humanizada, obviamente, estaría todo el tema de derechos y deberes. Sigamos con la lectura.
que aplica el proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes. Entonces, el siguiente verbo, que es el propósito, otro propósito del estándar, es que estén entrenados y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Entonces, el otro propósito es que tengan herramientas de evaluación, el personal interna comprenda y aplica. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes. Recordemos que la autoevaluación está enfocada al estándar, o sea, a los propósitos del estándar. Los criterios es no se le olvide o tenga en cuenta. Entonces, se podrían leer cada uno de los criterios como para tener una mayor profundidad del entendimiento del estándar. En conclusión, yo podría definir que este estándar tiene 1, 2, 3, nuevamente, qué pena con ustedes. Voy a darle modificar comentario para que me permita cambiar los colores. La organización, entonces, cuenta es un propósito, incorporadas 2 propósitos, entrenados son 3, 4, contar con la herramienta, 5, que esa herramienta me demuestre que comprenden, 6, que esta herramienta me demuestre que sigue las directrices, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 propósitos. Muy bien, entonces ya he entendido el estándar, con esta visualización, como les digo, mi recomendación es que pongan modificar comentario y pongan en verde los verbos con los que ustedes, después de hacer pues un cuestionamiento interno de si lo tienen o no lo tienen, lo pongan en verde si lo tienen y en rojo si no lo tienen, para facilitar el ejercicio de la calificación. Entonces me voy a ir a mi hoja radar. La hoja radar, voy a hacer una explicación general de la interpretación de la hoja radar. Permítanme un segundito. La hoja de radar tiene varias variables. La primera variable macro es el enfoque. El enfoque que se va a desarrollar en la organización. La misma hoja radar, se los voy a mostrar aquí, dice ejercicio de aplicación disciplinado que abarca todos los y el contenido del estándar, que hace una visión de conjunto de la institución que contempla un ciclo pre-HBA. Entonces, el enfoque es cómo yo direcciono las cosas. Y el contenido es una visión del conjunto de la institución que contempla un ciclo PHBA. Por ejemplo, vamos a hacer una analogía con la vida cotidiana. Es común que yo diga, por ejemplo, que quiero ser una persona integral. Y en ese enfoque de ser una persona integral, debo incluir todas mis intenciones de cómo lo voy a lograr. En ese orden de ideas, lo debo hacer de una forma sistemática, o sea, constantemente. No es que una vez defino algo y a futuro se me olvidó por completo. Entonces, sistémico quiere decir repetitivo, con cierta frecuencia. Un enfoque proactivo quiere decir que es antes de que incluso identifique un riesgo. El enfoque preventivo significa cuando yo identifico un riesgo y hago algo para mitigarlo. El enfoque proactivo es para hacer mejor. Entonces es el grado en el que el enfoque es preventivo y se adelanta la ocurrencia del problema de calidad a partir de la gestión del riesgo. El enfoque evaluado y mejorado es la forma en la que se evalúa y se mejora el enfoque y su aplicación. Por ejemplo, si yo definí que iba a crear todo un sistema, digamos, de humanización en la atención en salud, y uno de sus componentes era el divulgar los derechos y deberes de los pacientes, cada vez hago un ejercicio de mejorar esa metodología o esa forma como iba a hacer esa divulgación. Implementación. La implementación entonces le da despliegue el enfoque y es consistente
en los distintos servicios o procesos de la organización. Este despliegue a la institución es pasar del dicho al hecho. Esta actividad pues incluye socializaciones, seguimiento a que el personal o el equipo interno realmente cumpla con lo que está definido. Apropiación por el cliente interno o externo es el grado en el que el cliente pues realmente hay un despliegue, no solamente por el cliente interno, sino también por el paciente. O sea, el paciente conoce, en este caso, y aplica, por ejemplo, los derechos y deberes. Vamos a tener también todo el ejercicio de pertinencia. Está relacionado con los resultados. Los resultados, que es la tercera macrovariable de la hoja radar, está dividida en 1, 2, 3, 4, 5 variables o subvariables. La primera es la pertinencia, que es el grado en el que los resultados referidos son alcanzados. O sea, yo tengo una meta y logré cumplir con mi meta. La consistencia, que es la relación entre los resultados logrados y el enfoque que yo definí. Por ejemplo, yo puedo tener una meta de cubrir el 80% del personal en capacitación y cumplir mi meta, pero había definido que lo iba a hacer de una forma personalizada y realmente lo que hice fue hacer unos folletos y solicitar que la gente registrara la asistencia a la capacitación. Entonces, fue que responden pues a un periodo de tiempo y que son consolidados a través de un periodo de tiempo y muestran que realmente hay un avance en la medición. Por ejemplo, si hago una medición de la cobertura de la capacitación en derechos y deberes, por ejemplo, puedo decir que en enero tenía el 50, en febrero 60, en marzo el 70 y es un avance en la medición. La tendencia es cuando durante un buen periodo de tiempo puede mostrar una tendencia positiva a través del largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, estamos en el 2017, enero, febrero y marzo en marzo logré tener un 70% de cobertura y en el 2018, perdón, en el 2010, sí, estamos en el 2018, en el 2019, en marzo de este año, del próximo año, mostraría también una tendencia ya mayor como el 90% y se mantiene o se mejora. Eso es mostrar tendencia, o sea, tendencia requiere periodos prolongados de medición. Y la comparación es el grado en que los resultados son comparados con referentes nacionales o internacionales y la calidad, digamos, de los mismos resultados. Entendiendo las variables generales de la hoja radar, vamos a pasar entonces a hacer nuestro ejercicio práctico. Nuevamente nos vamos a ubicar en el documento de PAMEC 123 y vamos a empezar a calificar de forma cuantitativa cada una de las variables y subvariables de la hoja radar. Entonces, empecemos. Enfoque sistémico. Entonces, vamos a ir al documento desglose de la hoja radar que les va a facilitar entender las diferencias entre la opción 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso les pido que hagan una pausa en este video y se den el espacio para entender cómo se desglosó la hoja radar. Siempre, siempre me voy a ubicar en el número 3 para iniciar mi ejercicio de autoevaluación. Entonces vamos a hacer la lectura. El enfoque sistémico alcanzable para lograr los propósitos del estándar que se desea evaluar en procesos claves. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este desglose, el mismo ejercicio de la hoja radar tiene varios conceptos. Por ejemplo, habla sobre la frecuencia, habla sobre la cobertura en el propósito, habla sobre la cobertura en el servicio o el proceso y la relación. Entonces, aquí este ejercicio de desglose lo que muestra es cuál es la diferencia, por ejemplo, en frecuencia entre
la calificación 1, 2, 3, 4, 5, en donde la calificación 1 muestra que la frecuencia, digamos, del enfoque es esporádico, el 2 hay unos comienzos de un enfoque sistemático, 3 definitivamente ya existe un enfoque sistemático, 4 tiene un buen grado de integración de este enfoque sistemático y 5 el enfoque es explícito y se aplica de manera organizada. Y así con cada una de los componentes que tiene la calificación de 1 a 5. Entonces va a facilitar la identificación de las diferencias. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a preguntar? Nos vamos a preguntar, en mi realidad institucional, yo tengo un enfoque con respecto a derechos y deberes en cuanto a las intenciones que ya revisamos, es un enfoque sistémico, o sea, se da constantemente, entonces voy a recrear un escenario posible. Ese escenario posible es un escenario en el que la institución tiene una declaración de derechos y deberes, ha socializado a una parte del personal, pensemos que es una institución que tiene un servicio, por ejemplo, de consulta externa, en modalidad ambulatoria y en modalidad domiciliaria y en modalidad extramural. Tiene adicionalmente un servicio de laboratorio clínico y tiene un servicio de odontología. Entonces recordemos, con esos servicios, consulta externa, de medicina general, odontología y laboratorio. Y consulta externa lo tiene la modalidad domiciliaria, ambulatoria y extramural. Muy bien, entonces mi realidad institucional que voy a recrear en este ejercicio es que tengo una declaración documentada y aprobada de derechos y deberes, tengo una socialización solamente al personal de consulta externa ambulatoria y tengo una encuesta y unos folletos para el personal, para los pacientes. Y adicionalmente tengo digamos, unos avisos con los derechos y deberes y aplico las encuestas a los pacientes y en las encuestas hay unas preguntas en donde dice qué derecho y deber conoce el usuario y cómo haría uso de ese derecho o ese deber. Eso es el escenario que yo quiero plantearles para este ejercicio práctico. Igual usted haga una pausa en este video y pregúntese cuál es su realidad. Lo más fácil para preguntarse cuál es su realidad es nuevamente revise cuáles están en verde, que quiere decir que sí tiene, y cuáles están en rojo, que quiere decir que no tiene. En este caso, yo creo que yo definitivamente no tengo un enfoque sistémico porque solamente hice, digamos, la Declaración de los Derechos y Deberes hace 2 años, no me alcanza para lograr los propósitos del estándar. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos hablado que los propósitos del estándar eran cada uno de esos verbos que tengo acá. O sea, habíamos hablado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 verbos, de los cuales yo solamente tengo, perdón, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente tengo 5, o sea, no me alcanza para todos los propósitos que tiene el estándar. Entonces, inmediatamente me bajo al 2. Aquí hay una cosa interesante y es que si usted considera que está mejor de lo que dice acá, se va a uno superior, pero si considera que está peor, baja. Entonces, vámonos al 2. Comienzo de un enfoque sistémico para los propósitos básicos del estándar. Entonces, pues digo, bueno, no me para todos los 8 propósitos, pero para algunos sí. Yo sé que muchos de ustedes estarán preguntando, pero bueno, ¿qué es un propósito básico y cuáles no? El propósito básico es el primer propósito específicamente o los primeros propósitos. En este caso, serían contar con una declaración de derechos y deberes y que esté incorporada con la plataforma estratégica. Esos serían los propósitos básicos, o sea, es la primera partecita del estándar. Entonces yo digo, bueno, pues sí, mi declaración de derechos y deberes y adicionalmente está relacionado con el direccionamiento estratégico, o sea, ahí voy bien, chuleado. Después dice, el enfoque y empieza a presentarte en algunos servicios o procesos. Entonces aquí es donde yo les digo que la cobertura en servicios.
Miren la diferencia, no está presente en todos los servicios, empieza a estar presente en algunos servicios, está en procesos claves, en la mayoría de los procesos y está en todos. Se recuerdan que habíamos dicho que teníamos una declaración de derechos y deberes y que solamente la habíamos socializado al personal de consulta externa en la modalidad ambulatorio. Quiere decir que está presente en algunos servicios, en algunos. El enfoque y los procesos a través de los cuales se despliega está documentado. Entonces digo, ah, claro, yo tengo registros de la Declaración de Derechos y Deberes y está firmada y está aprobada y tengo registros de la socialización. Entonces creo que me ubico en un 2. Entonces voy a mi hoja, mi documento de PAMEC 1, 2, 3, voy a mi paso 5 y califico un 2, despliego aquí la barrita y califico un 2. Una cosa súper importante. Si usted ya tiene un 2, no puede volver al 3, o sea, no se puede saltar del 2 al 3, solamente está la excepción en evaluado y mejorado. Y ya la vamos a explicar cuando lleguemos a este punto. Entonces, me tengo que seguir evaluando desde el 2. Entonces voy nuevamente para el enfoque proactivo a la hoja radar, me ubico acá y leo. Y digo, el enfoque proactivo es el grado en que el enfoque es preventivo y se adelanta a la ocurrencia de los problemas de calidad a partir de la gestión de riesgo. Leo, perdón. Etapas iniciales de la transición de la reacción a la prevención de problemas. Etapas iniciales de la gestión de riesgos. Entonces, si usted quiere ver el desglose, aquí le explica cuál es la diferencia entre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, yo digo, bueno, pero yo ¿por qué hice los derechos y deberes? ¿Lo hice porque era de obligatorio cumplimiento o lo hice porque de una forma proactiva lo quise hacer? Normalmente la mayoría de las instituciones tienen sus derechos y deberes documentados porque está definido por la normatividad. Pero puede que yo haya sido muy proactivo y lo haya hecho de una forma muy lúdica y muy clara para la población objeto, por ejemplo, la que asiste a la IPS. Entonces podría pensar que estoy pasando etapas iniciales de transición de la reacción a la prevención de problemas, porque realmente lo hice con una intención no solamente de cumplir con la normatividad legal, sino hacerlo de una forma realmente que sea entendible para la población objetos. Etapas iniciales de gestión del riesgo. Entonces digo, bueno, yo ya estoy empezando a que esto que estoy haciendo en derechos y deberes, por ejemplo, es una actividad más preventiva porque no solamente me limité a atender los derechos y deberes, sino también a socializarlos y también, por ejemplo, a evaluar el entendimiento de los pacientes. Y finalmente, pues, esto es un estándar superior y yo ya lo tengo hecho. Entonces creo que un 2 es una buena calificación. Entonces me voy acá y le pongo 2. Después viene el enfoque evaluado y mejorado. Entonces vamos a ir a nuestra hoja de radar desglosada. Enfoque evaluado y mejorado. Entonces, ¿qué es el enfoque evaluado y mejorado? Es la forma en que se evalúa y mejora el enfoque y su aplicación. Entonces, el número 2 es la evidencia de un proceso de evaluación y mejoramiento del enfoque es limitada. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo digo, bueno, el documento de declaración de los derechos y deberes lo hice hace 2 años y no lo he cambiado, o sea que no he hecho mejora, ni tampoco nunca me lo han auditado, ni lo he evaluado, ni me he puesto a revisar si sí me funciona o no me funciona, lo he dejado ahí. O sea que realmente yo ahí no tengo una mejora de ese enfoque. Esbozo de algunos hechos y datos desarticulados. Entonces, de pronto puede ser que yo haya mejorado un poquitico la metodología de socialización, porque ya pues no solamente es con folletos y firme acá, sino que al menos hago una socialización al año para las personas que asistan del equipo de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría decir que mi evaluación y mejoramiento pues tiene un hecho que era el ajuste, por ejemplo, en la metodología de socialización y podría ubicarme en un 2. Entonces me voy acá, pero yo también podría haber dicho no, nunca he mejorado nada y me podría calificar un 1. En esta ocasión nos vamos a calificar un 2. Recordemos que la única excepción en la que yo puedo pasar de 1 a máximo 2 manteniendo la numeración o la última numeración en los dos variables del enfoque es en evaluación y mejoramiento. O sea, yo sí podría tener aquí un 1 y el resto un 2, pero no podría tener aquí un 3 y aquí un 2.
¿Por qué no podría tenerlo? A veces nos pasa, no tenemos documentados los derechos y deberes, pero se viven, las personas lo conocen, lo implementan, pues realmente la intención del Sistema Único de Acreditación es que las cosas estén establecidas y documentadas para que no se pierda la, digamos, la adherencia y los criterios de verificación más adelante. Bueno, teniendo claro, digamos, todo el resultado del enfoque, ahora nos vamos a ir a la implementación. Entonces, no pueden olvidar de qué estamos hablando. Estamos hablando de contar con una declaración de derechos y deberes. Estamos hablando de que esa declaración esté incorporada en la planeación estratégica, que haya sido entrenado el equipo, que se cuente con herramientas de evaluación y que estos equipo interno comprende y sigue las directrices y que adicionalmente los pacientes las comprenden y las conocen. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas vamos a ir nuevamente a nuestra hoja de radar desglosada, vamos a ir al concepto de implementación y nos vamos a ubicar en 3. No, porque recuerden que ya estamos en la última calificación en 2, por lo tanto debo mantenerme en el 2. La implementación del enfoque se da en algunos servicios o procesos operativos principales y existen brechas muy significativas en procesos importantes. Claro, entonces yo creo, digo, sí, claro, porque yo solamente sí tengo aprobado derechos y deberes que aplica para toda la institución, pero no se los he socializado a todos. O sea, que ese despliegue en la institución no cubre a todos los procesos operativos. O sea, algunos. En cambio, aquí dice que está más avanzado en procesos claves. Pero aquí los procesos claves seguramente de qué dependen. Depende de los procesos que más usuarios tengan. Seguramente consulta de medicina general será un servicio que muchos usuarios tienen y laboratorio. Entonces, en ese orden de ideas, pues todavía no logro tener procesos claves cubiertos. Entonces me calificaría un 2. Después, apropiación del cliente interno y externo. O sea, no pude haberlo socializado, pero una cosa es socializarlo, es apropiarlo, vivirlo, aplicarlo. Entonces vamos a ir a nuestra hoja de desglosada y vamos a entender la apropiación del cliente interno. Graban en que el cliente graban que el cliente del despliegue interno o externo entiende y aplica el enfoque según la naturaleza y el propósito del estándar. Entonces, nuevamente me ubico en 2 y dice, hay evidencias de apropiación en unos pocos clientes internos o externos, pero este no es consistente, perdón. ¿Qué significa que sea consistente? Que tiene una estructura clara, que está, hay periódicas o algo más. Bueno, muy bien, entonces nuevamente vamos a ir acá y digo, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es mi realidad? La realidad es que yo solo he entrenado al personal. Mi realidad es que yo le entrego proyectos a los pacientes y que evalúo si conocen y comprenden. Ni desarrollo ni siquiera una herramienta. Entonces, ¿será que sí me alcanza para un 2 o me bajo para un 1? A ver, leamos nuevamente. Hay evidencias de una apropiación en unos pocos clientes internos. Bueno, pues uno no podría decir porque no he evaluado todavía, o externos. En los externos sí, porque ya he hecho un registro, al menos en la encuesta, pero este no es consistente. Y miremos entonces del 1, el enfoque no lo apropian los clientes. Entonces yo digo, no, esa no es mi realidad porque en las encuestas se ha mostrado que los pacientes sí conocen los derechos y deberes. Entonces vamos a ubicar en un 2. Muy bien, entonces aquí vamos a poner 2. Ahora vamos a ir a las variables de resultados. Voy a irme a resultados, pertinencia. Recordemos que la pertinencia es el grado en que los resultados referidos, hechos, datos, indicadores, se relacionan con los criterios y requisitos del estándar evaluado. Entonces, nuevamente, pensemos en nuestra realidad institucional que para modo de ejemplo estamos poniendo. Habíamos dicho que teníamos una declaración de derechos y deberes documentada que se había socializado al equipo de consulta externa de servicio ambulatorio, que se había hecho a través de la socialización de unos folletos
al personal interno y algunos, digamos, en el primer año de emisión presencial, y que a los pacientes también se les entregaron unos folletos y en la encuesta de satisfacción se le preguntaba si conocía un derecho y un deber y cómo lo aplicaba. Entonces me pregunto, bueno, ¿será que yo ya consolidé esos resultados? Entonces averiguo y digo, sí, ya lo consolidé. Y aquí es donde toma valor todo el equipo de autoevaluación, porque este ejercicio no se está haciendo solo, ¿no? Este ejercicio se hace con el equipo de autoevaluación para ese grupo de estándares que normalmente debería incluir, en este caso que son los clientes asistenciales, un representante administrativo y obviamente el equipo de las personas de cliente asistencial o de los servicios de atención. Entonces, los datos presentados son parciales y se refieren a unos pocos factores, productos o servicios claves solicitados en el estándar. Entonces yo digo, bueno, sí están tabulados, pero solamente lo tabulamos hace 6 meses. Y de los 6 meses, en mi realidad, un mes sí lo he hecho, otro mes no, otro mes sí, otro mes no. O sea que realmente no está tan claro, o sea, son parciales y solamente está medido para los pacientes de consulta externa de medicina general ambulatorio, no está medido ni para laboratorio ni para odontología. Entonces pensemos si nos calificamos un 1 o un 2. Leamos nuevamente. Los datos presentados son parciales. Sí, en la realidad que les acabo de presentar es parcial. Y se refieren a unos pocos factores, que eran 8 factores y yo solamente estoy midiendo el de la evaluación de los pacientes, porque el de la adherencia a la capacitación no lo medí, del cliente interno. En algunos productos o servicios clave solicitados, bueno, hay un servicio clave que es el de medicina ambulatoria, pero en el otro es clave, como es el laboratorio, no está. Entonces, de pronto no es dos, vamos a ver el uno. Los datos presentados no responden a los factores o productos o servicios claves del estándar. Entonces digo, bueno, tampoco porque sí corresponden a los factores, a uno, pero corresponden. Entonces vamos a calificarnos dos. Muy bien. Nuevamente vayamos a nuestra hoja radar y vamos a nuestro siguiente paso, que es el resultado o consistencia. Recordemos que la consistencia es la relación de los resultados como producto de la implementación del enfoque, o sea, la estrategia que yo definí para lograr los resultados. Recordemos que la estrategia que yo definí era pasar unos folletos a los pacientes y evaluar su entendimiento a través de la encuesta. Y a nivel del despliegue a la institución era hacer una socialización al personal con unos folletos, porque pues es difícil conseguir el personal asistencial, entonces lo más fácil era hacer unos folletos. Entonces leamos. Se comienzan a obtener resultados todavía incipientes de la aplicación del enfoque. Bueno, sí, apliqué el enfoque y los resultados están al menos de la parte de la evaluación del conocimiento de los derechos y deberes de los pacientes. Veamos uno. Solo existen ejemplos anecdóticos de aspectos poco relevantes y no hay evidencia de que sea resultado de la implementación del enfoque. Creo que uno no es nuestra realidad porque sí hay resultados de la implementación del enfoque al decir que íbamos a evaluar el conocimiento de derechos y deberes del paciente y la comprensión de los mismos a través de la encuesta y así lo estamos haciendo. O sea, allí nos vamos a calificar un 2. Consistencia, 2. Avances en la medición. Recuerdan que les había comentado que el avance de la medición era el grado en que la medición responde a una práctica sistémica, quiere decir repetitiva, de la organización en un periodo de tiempo que le permite su consolidación y existen indicadores definidos para la medición de estándares evaluados, calidad y pertinencia mismos. Bueno, pues tengo mediciones de 6 meses, de los cuales un mes sí y un mes no, solamente del factor relacionado con el conocimiento y el entendimiento de los derechos y deberes de los pacientes. Todo el resto, no. Entonces vamos a ver si el 2 me da o me tengo que bajar a un 1. El 2 dice, existen algunos indicadores que muestran el desempeño del proceso. La organización se encuentra en una etapa media de desarrollo de la medición. Bueno, los indicadores existen, ¿sí? Y pues estoy en la etapa media, pues sí, porque todavía no tengo como un periodo de tiempo significativo para demostrarlo, pero vamos a ver si me tengo que bajar al 1. No existen indicadores que muestren tendencias en la calidad y el desempeño del proceso. La organización se encuentra en una etapa muy temprana de medición.
Yo en este caso incluso me bajaría al 1, porque yo sí tengo indicadores, pero todavía no muestran tendencias, entonces me voy a ir a 1. Vamos a poner 1. Ahora vamos a leer tendencia. Recordemos que la tendencia es el desempeño de los indicadores en el tiempo, o sea, quiere decir que pasé, por ejemplo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre y demuestra una tendencia a la alta o a estar estable o a la baja. Cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo. Entonces, ya no me puedo ir a 2 porque el anterior me quedó en 1, o sea, ya de 1 me toca 1. El estadio de la medición y por lo tanto de los resultados no garantiza tendencias confiables. Pues claro, no podemos tener con tendencias porque mi realidad institucional solamente tengo la medición de un factor de todos los 8 que me pide este estándar y fuera de eso no tengo las mediciones completas. Entonces, definitivamente es un 1. Después viene el ejercicio de comparación. Es el último punto. En la comparación, entonces, nuevamente me ubicaría en 1, que ya sabemos que no podemos saltar a un 3 o a un 4 o a un 5. Y dice, la comparación es el grado en que los resultados son comparados con referentes nacionales e internacionales y la calidad de los mismos. Pues yo referente nacional e internacional cuando no tengo ni siquiera una medición en un periodo de tiempo significativo, cuando ni siquiera tengo una tendencia. Cuando yo tengo una medición de 1, 2 o 3 años, puedo ir a comparar. Entonces no existen políticas ni prácticas de comparación de los procesos de la organización con los mejores. O sea, definitivamente me voy a poner un 1. Aquí me va a dar la moda, podría, normalmente se maneja o promedio o moda, dependiendo de qué tan exigente usted quiera ser. Si no quiere ser muy exigente, ponga promedio. Si quiere ser muy exigente, ponga moda. Muy bien, ahora vamos a hacer la evaluación cualitativa. En la evaluación cualitativa vamos a describir las fortalezas, el soporte de la fortaleza y la oportunidad de mejora. Para eso quiero compartirles algunos conceptos importantes desde nuestra presentación. Permítanme unos segundos. Bueno, vamos a entender primero qué es una fortaleza. Una fortaleza es una característica consistente y fácilmente reconocida, que tiene una evidencia. La redacción de la fortaleza tiene que tener ciertos componentes. Debe incluir el servicio o proceso que tiene la fortaleza, debe incluir en forma concisa y clara cuál ha sido el enfoque que permite cumplir con el estándar, debe incluir describir la forma como el enfoque, ha sido implementado, la cuantificación de los resultados, cuál y cuantitativamente, que ya lo pusimos, y finalmente tener una evidencia. Entonces vamos a mirar si esta redacción que tenemos aquí cumple o no cumple. Se tienen documentados los derechos y deberes en el documento tal y publicados en todos los servicios. Se han integrado los pacientes de los servicios de consulta externa, habíamos hablado, de medicina general, se tiene consolidado la evaluación inicial a los colaboradores de todos los servicios hace 2 años. Se ha definido y aplicado mecanismos de evaluación de conocimiento y comprensión de derechos y deberes solo en el servicio de consulta externa y se tiene consolidados en el comité del PAMIC. Ese es, digamos, el ejercicio. Ahorita me gustaría que me respondiera. Esta descripción de la fortaleza tiene claramente definido los servicios. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí. Habla, por ejemplo, de consulta externa y el servicio ambulatorio de consulta externa. En la fortaleza no se deben escribir, no tiene que falta, no escribir ninguna palabra negativa de tengo esto, pero me falta. Solo las fortalezas. Dice, vamos a recordar en la presentación, la forma concisa y clara cuál ha sido el enfoque que permite cumplir con el estándar, claro, porque cada uno de los propósitos del estándar que era contar con una declaración de derechos y deberes, lo nombró, que cuenta, y el nombre del documento.
Describe la forma como el enfoque ha sido implementado. Sí, ahí describe cómo se hizo la capacitación, qué hace cuánto se hizo y las evidencias. Entonces, aquí en esta partecita, en la siguiente columna, están las evidencias. En este caso sería el procedimiento aprobado, el acta de comité del PAMEC del 2016, en donde dice a quiénes se socializaron, y el del 2018, el acta de febrero del PAMEC del 2016 también, en donde registra, perdón, el acta, aquí hay un error, del 2018, en donde registra los resultados de la consolidación de las encuestas del paciente, y el acta de febrero del 2016, en donde consolida los resultados de la cobertura del el personal interno al que se le socializa. Bueno, muy bien. Entonces, hemos aprendido, número 1, a realizar nuestra evaluación cuantitativa. Número 2, a describir fortalezas y el soporte de la fortaleza. Ahora vamos a entender cómo documentar una oportunidad de mejora. Entonces, la oportunidad de mejora es lo que me falta después de tener esta fortaleza para lograr los 8 factores que quiere el estándar, en este caso en particular, que son 8. En otros casos serán 5, 10, 1, 3, depende de cada caso. Entonces, mi recomendación es que siempre utilicemos estas siglas, pero más que siglas, estas palabras para documentar nuestra oportunidad de mejora. Establecer, documentar, socializar, aplicar, evaluar y mejorar. Entonces, recordemos que la oportunidad de mejora más la fortaleza me debería dar el cumplimiento completo del estándar. Pero, ojo, yo no puedo redactar una fortaleza para saltar de un 1.6 a un 5. No, eso es imposible. Yo debo describir mi oportunidad de mejora en términos de mi capacidad operativa, en la cantidad en la que yo quisiera mejorar. Entonces yo podría decir, oiga, yo definitivamente pues quiero pasar de un 1.6 a un 2 o a un 2.5, pero no quiero pasar de un 1.6 de una vez a un 3 o a un 4 o a un 5, porque normalmente se requerirían mínimo 2 o 3 ciclos de mejora, o sea, años, para poder lograr, digamos, pasar de subir dos punticos en la calificación, o sea, de 1 a 2 o de 2 a 3. Y obviamente esfuerzos económicos, esfuerzos de tiempo, de entrenamiento, de disciplina en el registro. Ya les voy a leer la oportunidad de mejora. Establecer, documentar, socializar y aplicar, evaluar y mejorar mecanismos de evaluación para los clientes internos. Recuerdan que pusimos en rojo que no contaba con los mecanismos de evaluación, entonces es muy fácil redactar la oportunidad de mejora porque simplemente es venirme a ver los rojitos acá y decir, ah, bueno, eso es lo que me falta y eso es lo que yo tengo que escribir en la oportunidad de mejora. En forma de oportunidad, ¿no? No en forma de plan de acción o plan de mejora. Entonces, leamos nuevamente. Establecer, documentar, socializar, aplicar y evaluar y mejorar mecanismos de evaluación para los clientes internos sobre la comprensión de derechos. Establecer los mecanismos para evidenciar que estos son aplicados, o sea, crear una herramienta, por ejemplo, como unas sesiones breves de seguridad, pero pues obviamente haciendo el homólogo al tema de derechos y deberes para asegurarme que realmente lo aplique. Mejorar la frecuencia con la que se realiza medición, por ejemplo, o más que la frecuencia, que sí sea sistémica, y ampliar la cobertura de la socialización, porque recordemos que no está socializado a todos los servicios. Entonces, esta es la oportunidad mejor. Hemos terminado nuestro paso número 1 con el estándar número 1 del grupo de estándares cliente asistencial de nuestra ruta crítica del PAME, que es la autoevaluación. Entendiendo la metodología, te invito a llenar tu cronograma en donde dice cómo lograste hacer esa autoevaluación, por qué lo debes hacer, cuándo inicias y cuándo terminas. Llevamos aproximadamente 20 minutos explicando un estándar, pues son aproximadamente 154 estándares. Piensa más o menos cuánto te puedes demorar. Muy bien, vamos a volver nuevamente a nuestro ejercicio para explicar nuestro segundo reto, que es la priorización. Perdón, el segundo reto es la selección del proceso a mejorar. Es el paso número 2 de la ruta crítica. Bueno,
Ya todos tenemos nuestro mapa de procesos, todos tenemos nuestra caracterización de los procesos como una buena práctica, en donde tenemos claramente establecidos qué abarca el proceso, cuáles son su alcance, cuáles son las actividades que cubre. Entonces, una vez tengamos eso, vamos a lograr correlacionar fácilmente el estándar con el proceso. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, el tema de derechos y deberes, ahí me dice que tengo que establecer los derechos y deberes, ¿cierto? Y que tiene que estar alineado con la planeación. ¿De qué proceso será responsabilidad eso? Sé que entonces empiezan a decir, bueno, es que lo establece direccionamiento, pero lo socializa talento humano o lo socializa calidad y lo evalúa talento humano. Entonces, ¿cómo así? ¿A quién se lo pongo? ¿A direccionamiento? ¿A gestión de calidad? ¿O a talento humano? Se lo vamos a ubicar a el proceso responsable de que eso se implemente y se haga. Si bien es cierto, direccionamiento estratégico define la directriz, pues también debería asegurar que aunque la apliquen los otros procesos, como por ejemplo gestión de calidad en la socialización y la evaluación, pues y atención al usuario, por ejemplo, en la evaluación del entendimiento y el conocimiento de los derechos y deberes de los pacientes, realmente el que es responsable de que eso se dé, pues yo podría pensar que es direccionamiento estratégico. Esto no está escrito con sangre, o sea, depende del alcance y el objetivo que usted le haya dado a su proceso y por eso el ejercicio de caracterización le va a dar una amplia claridad al respecto. El direccionamiento estratégico podría ser un proceso responsable, pero también podría ser atención al usuario. Entonces, vamos a poner en este caso en particular direccionamiento estratégico. Y así, con cada uno de los estándares, vamos a correlacionar el estándar con el proceso a mejorar. Una vez tengamos este ejercicio, vamos a hacer la priorización. Mi recomendación es que haga todo de una vez, o sea, por estándar, haga la evaluación cuantitativa, seleccione el proceso y priorice. Antes de empezar el ejercicio de priorización, quiero aclarar algo. Esa selección de procesos a mejorar todavía no es definitiva. Solamente se van a escoger los procesos a mejorar cuando ha determinado toda la autoevaluación y priorice según mi apetito del riesgo. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a entender las variables de priorización, riesgo, costo y volumen. Para eso vamos a volver a nuestra presentación. En el que vamos a entender cuáles son dichas variables. Aquí hay algunas recomendaciones de la redacción de oportunidad de mejora que ustedes pueden revisar con calma durante el ejercicio ya práctico. Segundito. Bueno, vamos a nuestro ejercicio de priorización. Recordemos que lo que priorizamos son las oportunidades de mejora, no necesariamente no los estándares, sino las oportunidades de mejora, que van a resultar en un plan de mejoramiento si queda priorizada. Si no queda priorizada, no vamos a definir plan de mejoramiento. Entonces, vamos a entender los criterios de priorización. El riesgo es el riesgo al que se expone el usuario o la institución y los clientes internos si no se lleva a cabo el mejoramiento. El costo es la posible impacto económico de no realizar el mejoramiento y el volumen es la cobertura, o sea, el número de personas beneficiadas con ese mejoramiento. Vamos a tener las siguientes variables. 1, 2, si el riesgo en que incurre es leve, 3 si es medio y 4 y 5 si es alto, que incluso podría generar un evento adverso. El costo se mide bajo dos subcriterios, las finanzas y la imagen. Entonces, 1 y 2, si no se hace ese mejoramiento, podría afectar levemente las finanzas y la imagen, moderadamente o notablemente. Y volumen, califica entre 1 y 2 si la ejecución del mejoramiento no tendría una cobertura de alcance amplio en la institución o en los usuarios internos externos el impacto es leve
o tendría una cobertura media o una cobertura alta. ¿Cuántas oportunidades debo priorizar? Pues depende del apetito del riesgo que identificamos en el reto 1. Se recomienda priorizar idealmente los resultados mayores a 70, pero pues eso depende mucho de la capacidad y financiera y la capacidad operativa. Muy bien, vamos entonces a hacer el ejercicio práctico. Entonces, ¿cómo me debo preguntar? Si yo no establezco, documento, socializo, aplico, evalúo y mejora los mecanismos de evaluación para los clientes internos sobre la comprensión de derechos y deberes, si yo no establezco los mecanismos para evidenciar que estos son aplicados, si yo no mejoro la frecuencia con la que se realiza la medición y si yo no amplío la cobertura de la socialización de los derechos y deberes a mis clientes internos, podría poner en riesgo 1, 2, 3, 4, 5, entendiendo que 1 es el menor y 5 es el mayor, generando incluso un evento adverso. Siempre debo ubicarme en mi realidad institucional. La realidad institucional es, soy una IPS de consulta de medicina general, en condición ambulatorio, extramural y domiciliario, odontología y laboratorio clínico, y digo, bueno, pues realmente mi población que atiendo, por ejemplo, si estoy ubicada en Putumayo, pues realmente es una población muy vulnerable, por ejemplo, a sus derechos y deberes, y a veces incluso más los deberes. Entonces yo digo, uy, sí podría generar un evento adverso porque recordemos en todo el tema de seguridad del paciente que la cultura es un factor contribuyente a generar eventos adversos. Entonces yo pondría en ese escenario un 4. Pero si estuviera pensando, soy una IPS en Bogotá, solamente de servicio de consulta ambulatorio, solamente atiendo pacientes, por ejemplo, universitarios, tienen un buen grado de conocimiento, pues seguramente no sería un riesgo tan alto. O sea, todo depende de tu realidad institucional. Vamos a poner un 4. El hecho de que yo no, entonces siempre me pregunto, o sea, la fórmula es, escribo, el hecho de que yo no, más leer la oportunidad de mejora, más leo las variables de priorización. Entonces, el hecho de que yo no establezca, documenta, socialice y aplique, evalúe y mejora los mecanismos de evaluación para el cliente interno sobre la comprensión de derechos y deberes, que yo no establezca los mecanismos para evidenciar que estos son aplicados, que yo no mejore la frecuencia con la que se realiza la medición y que yo no aplique la cobertura de la socialización, perdón, amplíe la cobertura de la socialización, esto me podría afectar las finanzas, me podría afectar la imagen. Siempre hay que pensar en el peor escenario. Yo digo, bueno, realmente estoy en Putumayo, eh, atiendo población étnica, pues posiblemente si es fácil que me afecte pues una demanda, la imagen, pero no creo que sea una cosa tan significativa, voy a calificar un 2. Siempre me voy obviamente a mi ejercicio de verificación de este cuadro. ¿Listo? Pondría un 2, una afectación mínima. Si usted desea, podría hacer un ejercicio más matemático, ¿no? Por ejemplo, podría cambiar estas variables y decir 1 y 2 si afecta las finanzas entre un 5 y un 20%. Pero finalmente, pues esto va a ser un ejercicio un poco de percepción del grupo de autoevaluación. Por eso es tan importante el grupo multidisciplinario. Porque si no va a quedar todo priorizado porque todo el mundo le parece que todo es terrible. Volumen, nuevamente, si yo no leo la oportunidad de mejora, generaría un beneficio o un riesgo, o qué cobertura más bien, qué cobertura tendría este mejoramiento, este plan de mejoramiento. Entonces vuelvo y veo mis servicios y digo, bueno, pues yo solamente tengo cobertura ahorita del tema de esa consulta externa ambulatoria y me falta domiciliaria, extramural, odontología y laboratorio. Si bien es cierto, la mayoría, digamos el 40% de los pacientes se atienden en ambulatorio, que ya están cubiertos, me falta un 60%, quiere decir que esa cobertura sería para mí alta, o sea, tendría un alcance amplio, se le pondría un 4. Aquí hace una
multiplicación de las tres variables y me genera la calificación. Vamos a nuestro paso 4 de la hoja radar, que es la calidad esperada. Ese no lo vamos a hacer en este video, vamos a hacerlo en un siguiente video y vamos a contarte cuáles van a ser ahora tus retos. Una vez entendida la metodología para autoevaluarte de forma cuantitativa y cualitativa, para identificar el proceso relacionado al estándar y para priorizar, lo que debes hacer a continuación es: número 1, revisa este video. Número 2, en el documento formato 123 PAMEC versión 2, diligencia el paso 3 del cronograma, entendiendo la metodología. Reto número 3, realiza la autoevaluación de cliente asistencial con la guía de este video. No podemos abarcar todos los estándares de cliente asistencial en este video porque sería un video entre 5 y 6 horas. Entonces te invito a que leas tus estándares nuevamente, identifique los verbos que son los propósitos, pon en verde lo que tienes desplazado en tu realidad institucional, en rojo lo que no. Si hay algo que no entiendas, puedes llamar al tutor cuantas veces necesites para resolver tus dudas. Paso 4, prioriza cada estándar una vez autoevaluado. Y paso 5, selecciona los procesos objetos de mejora. Una vez priorices, vas a identificar los estándares que están por fuera de tu apetito de riesgo. Y estos son los que definitivamente vas a priorizar y a su vez los procesos a los cuales estos estándares pertenecen son los procesos objeto de mejora. Recuerda que puedes llamar a tu tutor en cualquier momento y estamos prestos a poder apoyarte. ¡Feliz día!